Después de haber ido a un museo que no conocía, el cual cumple la función de presentar arte moderno y exposiciones, me di cuenta que hay cosas lindas en esta ciudad, y en la Candelaria aún quedan muchos más lugares por ver. Siendo puntuales, me dirijo a la institución o sede que alberga la mayor colección arqueológica de piezas hechas en oro de diversas culturas existentes incluso antes de la fundación de Colombia, el Museo del Oro. Y así como en Casa Republicana me confronté con mis prejuicios acerca del país a través del pasado reciente, esta vez pretendo apreciar la vasta cultura que tenemos antes incluso de que Colombia fuera una nación. Aquí tengo mi boleta en mi primer recorrido. Este museo me parece muy interesante porque hay muchas pequeñas piecillas precolombinas de diferentes culturas que han habido en Colombia, todas hechas de oro, o bueno, de minerales preciosos. Vamos a encontrar la información antes de empezar. La primera entrada que veo es esta. Se ve increíble y me dicen que es original de una cultura prehispánica, ubicada en Huila, entiendo yo, en un parque arqueológico llamado San Agustín. Un tótem de esos grandísimos. Está muy bonita. Creo que merita una foto. Esta concha se nos dice que se bañó la concha en oro. La concha con el tiempo se degradó, pero el oro conservó la forma que tenía la concha originalmente. Por eso es que pareciera que solo fuera una hoja, como una clase de tal vez origami con una lámina de oro, pero no, en realidad sí había una concha ahí. La concha se deforma, pero el oro permanece. En Colombia, las zonas montañosas son las más ricas en oro. Por su parte, también el cobre se obtiene a partir de minerales como la malaquita, la zurita o la calcopirita, encontrados también en la cordillera del país. También es posible encontrar cobre nativo en lugares como la Serranía de Perijá y en Antioquia. Por esta parte tenemos los hornillos con los cuales se trabajaba el material de orfebrería, y es muy interesante cómo construyen la herramienta, pero también cómo es que es el proceso de elaboración del metal, concretamente el cobre. El cobre se encuentra en mineral y en óxido en las montañas, en la naturaleza. A veces los metales se encuentran en su estado puro, pero otras veces se encuentran en minerales, y para ese proceso se tienen que fundir sin oxígeno. Por lo tanto, nuestros orfebres los llevaban hasta lo alto de las montañas para que en esa altitud se pudiera entonces dar fundido con las grandes y altas corrientes de aire y que no hubiera casi oxígeno, para que de esa forma pudiera haber mayor elaboración del metal. Aquí me impresiona bastante que la herramienta no solamente es una herramienta para trabajar el metal, sino que también es una herramienta que goza de algún estilo artístico, como por ejemplo este trozo de caña con el cual se soplaba el carbón. O sea, miren esto. Aquí hay una pequeña elaboración sobre algún elemento representativo de esa cultura. La orfebrería en Sudamérica, de hecho, ya estaba expandida por todo el territorio desde hace 1000 años antes de Cristo. Al estar 1000 años antes de Cristo ya extendida. De hecho, es muy interesante que cada uno ya tenía su propia técnica, y vamos a ver aquí diferentes técnicas de laminado y técnicas de fundición. En ese laminado se usa un martillo en donde se golpea el metal para darle forma a la pieza orfebre, y el proceso de fundición, pues bueno, ya conoceremos un poco más a detalle. La orfebrería prehispánica de Colombia ya destacaba por tener expertise en diversas técnicas de manufactura de los metales preciosos. Era evidente la destreza y conocimientos de los orfebres sobre estos metales. Por ejemplo, los orfebres del Perú se especializaban en la técnica del martillado, aún conociendo la técnica del fundido, la cual iba previa a la del martillado. Pero la elección de la técnica de cada cultura formaba parte también de sus tradiciones. Estos discos planos, que vienen a ser narigueras y orejeras, son una aleación de oro y cobre conocida como tumbaga, caracterizados por ser planos y muy pulidos. Los plateados son aleación de plata y cobre. Bueno, en este proceso de aquí se nos habla de que el martillado tiene diferentes procesos. Se usan diferentes tipos de martillos, cinceles con diferentes tamaños, diferentes materiales, y todos son acorde a la aleación que se utilice.
En dichos materiales se puede evidenciar que los cinceles van de diferentes tamaños y también tienen diferentes formas. Incluso menciona aquí la leyenda que en las puntas hay pequeños rastros de oro, lo cual evidencia el trabajo que se hacía con este metal. Y por este lado tenemos las lajas, con las cuales se pulían las pequeñas piezas para darle la forma final. Todas estas herramientas se usaban dependiendo el proceso en el que estaba siendo manejado el metal. Es muy interesante toda la ciencia que había en nuestras culturas prehispánicas, ¿no? En nuestras culturas precolombinas, puesto que ellos eran grandes conocedores de este oficio orfebre. Esta otra lámina de oro redondeada también proviene de la región Calima. Comienza a interesarme esta región de repente. Y hay algunos decorados que son como aves y todas son repetidas, es una serie de las mismas aves. Ahora, no es una serie perfecta, se nota que son artesanías manuales, como es natural pensar, y sin embargo todas tienen una forma muy similar. Aquí se puede evidenciar un poco cómo ese laminado llega a ser un proceso a través del cual se logra a partir del martillado que se hace con este tipo de orfebrería. Encuentro esta zona de aquí, parece un proceso de coquetería entre el orfebre y el metal, porque lo que hace el orfebre es golpear la pieza muchas veces hasta eventualmente terminar fracturando el metal. Una vez se fractura el metal, este metal ya queda bastante débil y necesitamos darle un poco de fuerza. La fuerza se le da a través del proceso de calentarlo a altas temperaturas y volverlo a enfriar. Para ese proceso, cuando se vuelve a enfriar, se vuelve rígido, pero también queda muy delgado. Por eso es que se pueden lograr estas piezas tan finas y también elaboradas. Y estos brochecitos, que son unos pines, que valdría la pena tenerlos aquí, así como prendedor en la ropa, ¿no? Lo cual me hace pensar algo muy interesante. Y es algo en lo cual yo me estaba equivocando mucho. Yo siempre decía, nosotros de alguna forma vendemos nuestras ganancias, nuestros sueldos, como los indígenas vendían su oro cambiándolo por espejitos tontos y baratos. Pero me di cuenta que en realidad las culturas precolombinas sí valoraban su oro. De hecho, las tenían para ceremonias muy específicas y con un proceso que conocían muy bien cuál era toda su elaboración. Por lo tanto, no era como que el oro no fuera algo que no tuviera valor en comparación tal vez a lo que ofrecían algunas culturas del viejo mundo. Lo que sucede es que el precio, la demanda tal vez que querían establecer por esos objetos del nuevo mundo era bastante alta. Es decir, para acceder a una nueva tecnología que ofrecían las culturas del viejo mundo, tenían que hacerlo a través de un muy alto precio. Estos son más cinceles que se usaban para el proceso de elaboración. O sea, tiene sentido usar diferentes tipos de cinceles. Este tipo de piezas solo se podría hacer con una herramienta mucho más pequeña, la cual pudiera facilitar esa elaboración, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo sobre cómo era ese proceso tan detallado y pequeñito. Miren, ahí arriba hay un cincel. Ese cincel seguramente era usado para esos pequeños detalles en la nariz, en esa nariz aguileña, característica de esa población precolombina. Y miren, aquí hay más piezas, las cuales por su material ya no sé si son cinceles o si son otras piezas decorativas o con algún propósito específico. Son estas piezas las que me hacen entender que había un valor el cual era muy conocido entre las culturas precolombinas con respecto a los minerales que se usaban, puesto que aquí tenemos orejeras, diademas y todo tipo de bisutería para la decoración de una persona. ¿Qué tipo de personas? Es algo que no sé todavía. No sé si cualquier persona en la comunidad podía usar este tipo de orfebrería o era simplemente destinada para gobernantes y personal de alguna ceremonia religiosa.
mediante esta pieza que parecen pequeñas plumillas o esferillos así con decorado hacia arriba, como nosotros podemos tenerlos nosotros en esta época, descubro dos cosas. La primera es que al parecer la cultura calima se encuentra en el norte de Colombia. Eso no lo sabía. Pues parece, no sé, porque es que aquí dice que se ubica en la región del Magdalena. Y la segunda, aunque hay que tener en cuenta que el Magdalena atraviesa gran parte del país, ¿no? La segunda es que está elaborado a partir de huesos de venado. O sea, no sabía que habían venados aquí. Vaya, cuánto me hace falta conocer de mi país. En esta parte se nos cuenta que la cera llega a tener un proceso importante en la técnica de orfebrería que usaban estas culturas, puesto que con la cera de abejas modelaban la pieza que querían hacer. Ya fuera alguna representación de algo o alguna forma específica la modelaban y esa pieza era la que se bañaba en oro bajo el proceso de fundición. Muy interesante. Y esas eran las piezas que se lograban. Ah, miren, el proceso es sellado para darle esa forma tridimensional. Aquí está la piedrecilla y ahí está por dentro la pieza que se iba a sacar. ¿Para qué se usaban este tipo de decoraciones? Es algo lo cual todavía no sé, pero pensamos averiguar. Aquí, mediante este gráfico, se puede ver el proceso. Primero, se toma la cera. Esto blanquito, casi aquí de color grisáceo, es el contenido de la cera. Por dentro se le va a dar la forma para que se pueda elaborar la pieza con tantos detalles. En realidad eran muy expertos en esta técnica. Aquí se imprime la figura con el molde de arcilla y las piezas en su posición. Es supremamente interesante y las formas son bellísimas. Estas pequeñas piecitas de acá ya no son de una región calima, es lo que yo creo. Esto ya pertenece a la cultura muisca, ubicada en la cordillera oriental del país. Y aquí hay formas tal vez de la fauna que se encontraba en su momento. O al menos veo pájaros así muy picudos, están súper lindos, parecen pelícanos. Aquí en esta zona, con estas figuras donde hay un hombre con dos paticas, una clase de pez y no sé qué más. Supuestamente estas figuras ya tuvieron algún accidente, tuvieron un mal proceso de elaboración y por lo tanto para volver a utilizar el mismo material se vuelven a tomar estas pequeñas vasijas de barro para fundir otra vez el metal y poderlo rehacer nuevamente para que el proceso quede un poco mejor. En esa sección de aquí se nos muestran dos tipos de elaboración. La primera, la que ya estamos conociendo, en donde se toma alguna base, ya sea de cera o arcilla, madera o hueso, y muchas veces quedaba la misma estructura dentro de la pieza orfebre. O sea, dentro de estas piezas de oro se entiende, o eso al menos como yo lo entiendo, que la cera todavía se encuentra ahí adentro, o el trozo de hueso o de madera que se haya querido hacer. Y este tiene un proceso de elaboración que suena un poco más interesante. Esto ya es en una época prehispánica. No sé, esto ya yo soy quien se aventura a decirlo, por lo poco que hasta ahora estoy conociendo. Es como si quisieran hacer un producido en serie, porque de hecho aquí la elaboración de esta pieza se hace como lo muestra el gráfico, en esta parte, por diferentes piezas. Y luego las piezas todas son juntadas y ensambladas. Aquí no se usa un pequeño modelillo hecho o esculpido en cera, sino que se unen las partes, piecita a piecita, como las sorpresitas de los huevos Kinder. Esta colección aquí de avecillas me llama bastante la atención porque todas tienen una forma específica de un ave diferente. Pero lo interesante es como si fuera inherente a nuestra naturaleza humana querer coleccionar y acumular cosas, ¿no? Incluso desde una sociedad que se pensaba muy diferente a como se piensa la sociedad del viejo mundo. ¿Cuál era el propósito? Lo desconozco. Pero la elaboración artística es muy bella.
Aquí no sé si se alcanza a ver bien, pero aquí tenemos dos tipos de piezas. No sé si llamarlas de esta forma tan tosca, pero les diré color mate y un color brillante. Y precisamente creaban esa técnica de atrapar la luz o reflejarla. Técnica que también tenía tal vez un propósito comunicativo dentro de la elaboración de la misma pieza. Las de abajo las podemos ver brillantes, las de arriba son piezas que atrapan la luz, las cuales no se pulen para que tampoco haya reflexión de luz. Las culturas precolombinas tienen un gran beneficio y es precisamente la ubicación geográfica en la cual nos encontramos, las representaciones de objetos tanto marinos como fauna que se encontraría en una cordillera de los Andes. Nuestro país es realmente rico también en su ubicación geográfica y creo que es algo que las culturas precolombinas también usaban para su misma caracterización, como es completamente normal, pero tal vez eso da a entender que no solamente es una cultura con la que contamos, sino son diferentes sociedades que tal vez no se organizan de la misma forma. Es una forma muy diferente en la cual se pueden ir organizando y vamos a conocer un poco más a medida que más vayamos recorriendo y yo más vaya aprendiendo, porque de verdad ahorita no sé nada, pero es muy interesante. Miren el centro afuera, la fuente donde estaba cuando llegué. Y parece que llovió. Wow. Bueno, me estoy pasando y aquí hay más cosas que ver. Y es así como te invito a que me acompañes a descubrir esas otras cosas por ver en la siguiente parte de este capítulo.